Bienvenidos a un episodio más de esta serie Ecología del CCBA Wadi. Como el temario lo indica, vamos a ver ahora la importancia de los suelos en la vida de los organismos. Pues los suelos son claves para entender los ecosistemas terrestres. Son un recurso natural no renovable porque se han formado a través de cientos de años de evolución y cuando se modifican o se pierden es muy costoso y muy tardado recuperarlos, aunque se pueden restaurar ciertos servicios que nos proporcionan. Los suelos forman la pedosfera, que es la capa superficial de las zonas terrestres sobre la que se llevan a cabo los procesos de la vida. El suelo es un organismo vivo o es una cosa viva, es una parte del ecosistema. De hecho, se le puede estudiar como si fuera un ecosistema. Todas las partes están interconectadas. Entonces, la materia inerte no es suelo. La biota no está dentro del suelo, sino la biota forma parte del suelo. Y la biota son hongos, algas, bacterias, otros organismos procariotes, eucariotes, unicelulares y multicelulares, así como artrópodos, anélidos, moluscos, etcétera, incluyendo desde luego las raíces y otras estructuras subterráneas vegetales. Así como un árbol está compuesto de gran cantidad de madera muerta, pero se le considera que el árbol como una unidad está vivo, así el suelo o un suelo saludable debería estar vivo, bulliendo de vida, lleno de hormigas, de lombrices, nemátodos, etc. Los suelos, desde luego, tienen importantísimas funciones en los ecosistemas. De hecho, los ecosistemas terrestres pues no existirían como tal, ni siquiera podrían funcionar si no fuera por todos los servicios que presta el suelo. Pues aparte de todos los que están aquí definidos, de entre los más importantes para los seres humanos está que filtran, almacenan y purifican el agua, son muy importantes en el ciclo del agua, son un reservorio de biodiversidad y además intercambian gases con la atmósfera. Entre ellos el súper importante o súper de moda que oímos todos los días, que es el CO2, metano y otros gases de efecto invernadero. Y el suelo, un suelo saludable, es capaz de almacenar durante mucho tiempo grandes cantidades de carbono y de esta forma colaborar con el problema del cambio climático que se debe al almacenamiento en exceso del CO2 en la atmósfera. El suelo además es el almacén y centro de intercambio de nutrientes con las raíces vegetales. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo las plantas, sobre todo en donde hay árboles, pues son una interfaz muy importante de intercambio de materia y energía entre el subsistema que está bajo la superficie del suelo y el subsistema que está por encima, ¿no? El árbol intercambia nutrientes, agua y gases de entre el suelo, la atmósfera, pero también con otros organismos que están en la superficie, herbívoros, también con organismos que están en, en las, en las capas internas del suelo, como son hongos, algas, micorrizas, que vamos a ver, o sea, organismos micorrizógenos, rizobacterias, etcétera. También los suelos pues sostienen las estructuras artificiales en las que vivimos y actuamos los humanos y nunca somos conscientes. Cuando estamos en una ciudad, en el pavimento, en el asfalto, en el concreto, no nos damos cuenta que ahí donde estamos hubo vida hace no mucho tiempo. En cuanto a la teoría ecológica, pues las plantas
terrestres y los descomponedores son altamente interdependientes y la mayor parte de los descomponedores se encuentran ya sea en la superficie del suelo o en las primeras capas del suelo. Además, el suelo es un subsistema basado en la detritivoría, por lo tanto, su dinámica es un poco diferente a la mayor parte de los ecosistemas que se han estudiado que están basados en la fotosíntesis. Entonces, el suelo es un subsistema que obviamente la fuente, la fuente última de recursos los recibe de la fotosíntesis que ocurre por encima de la superficie, pero el sistema en sí se basa en la detritivoría. Y por eso en la teoría ecológica clásica es muy poco tomado en cuenta la dinámica de la biota edáfica, aunque eso está cambiando a pasos agigantados. Bueno, tenemos en el suelo efectos que se llaman de abajo hacia arriba. La composición, la estructura del suelo y la textura del suelo pueden llegar a determinar qué plantas pueden vivir encima de él. La textura se refiere a el porcentaje de partículas de diferentes tamaños. Si predominan partículas muy pequeñitas que forman ese suelo, se le denomina arcilla. Y tiene consecuencias muy diferentes. Así las partículas son principalmente partículas grandes y se le denomina un suelo arenoso. Sin embargo, también hay efectos de la biota sobre el suelo. La fotosíntesis y el crecimiento y la productividad de las plantas pues afectan a los organismos del suelo, ¿no? Eso es a través de la producción de raíces, a través de los aportes de hojarasca. Algunos compuestos de la hojarasca pueden retrasar la descomposición de la materia orgánica, tales como los taninos o la lignina, que es el principal componente de la madera, y las maderas muy duras pues tardan mucho más en descomponerse. Hay otro tipo de plantas que establecen albergues, por decirlo así, o establecen relaciones mutualísticas con microorganismos del suelo que mejoran grandemente tanto la estructura como la composición del suelo. Bueno, acá hay algunos libros que nos pueden servir de inspiración para enterarnos un poco más sobre cómo funciona el libro. Ustedes verán los principales que se preocupan por los suelos son los agricultores o los agroecólogos, aunque también en el extremo izquierdo pues tenemos un libro de ecología donde están intentando reparar ese descuido que durante décadas tuvo la teoría ecológica hacia la dinámica de los organismos edáficos. Por último, tenemos dos lecturas recomendadas. El de patrones de asociación entre la cobertura vegetal y la calidad del suelo lo escribí junto con el doctor Francisco Bautista, una autoridad reconocida en ciencias del suelo y que ha trabajado mucho con los suelos del estado de Yucatán y de toda la península. Y acá lo que intentamos demostrar son los efectos llamados de arriba hacia abajo que les mencioné, de cómo la cobertura de diferentes especies y la actividad de depositar hojarasca se están asociando con diversas propiedades del suelo como su color, contenido de materia orgánica y de otros nutrientes. Y este otro, los microorganismos del suelo y su rol indiscutido en la nutrición vegetal, es un artículo muy bonito. Está escrito para gente como nosotros que entendemos poquito de la biología del suelo, pero que nos interesa muchísimo y que estamos pues muy curiosos acerca de ello. Pues espero que esta pequeña plática les haya abierto el apetito para que sigan investigando sobre la importancia del suelo en la ecología y también en la agricultura y en la sobrevivencia humana. Muchas gracias, esperamos verlos pronto.